que creen, aquellos que creen en Jesús. Entonces vamos a entrar al tema, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hemos estado estudiando todo eso. La semana pasada estuvimos viendo acerca de, por lo mismo de que desechamos a Dios, dice que entonces Dios nos entregó una mente reprobada y nosotros comenzamos a hacer cosas que no convienen. Pero esto es algo que vamos a estudiar hoy. Ahora, la palabra no aprobaron se traduce como no lo consideraron bueno o valioso. No, el hombre a través de su historia, a través de toda la humanidad, no ha considerado a Dios como algo bueno o valioso. Y eso es algo que nos ha pasado la factura hasta el día de hoy y nos seguirá pasando la factura porque no hemos considerado al creador de las cosas. Ahora, como vimos en Romanos, ¿verdad? La palabra nos enseña que nadie puede ser justificado, ¿verdad? Porque aún Dios mismo se ha revelado en su creación. Los que les gusta estudiar las ciencias, los que les gusta estudiar la historia, saben que la mayoría de la historia de la humanidad, de la civilización, han buscado deidades, han buscado algo que satisfaga una necesidad interna del hombre. Y como habíamos visto en capítulos anteriores, en versículos anteriores, ¿verdad? Los egipcios empezaron a adorar al sol y empezaron a adorar al río, ¿verdad? En lugar de adorar al creador del sol y del río, hicieron unas deidades. El pueblo de Israel no se escapó. Y como decía Carlos Spurgeon, ¿verdad? Decía que nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. ¿Te ha pasado eso? Que de repente empiezas a convivir con alguien y dices, no manches, yo quisiera ser así, esto y el otro. Y aunque a lo mejor no es un superstar, ¿verdad? Tú empiezas a idolatrar a esta persona o a idolatrar este lugar o esta iglesia. Y no me refiero a esta, ¿verdad? El lugar donde hemos ido. Y empezamos a tener mayor estima que debemos de tener de cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué dice? El hombre que confía en el hombre, ¿qué es? ¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en Dios. Porque sabes que una de las cosas que enseña la Biblia es que si tú y yo ponemos nuestra confianza en el hombre nos va a fallar. En algún momento de nuestro caminar nos va a fallar. Ahora la palabra en cuenta se traduce como reconocer, considerar o experimentar. O sea, que en pocas palabras quiere decir que nosotros no consideramos bueno o valioso reconocer, considerar o experimentar a Dios. Preferimos más otras cosas, ¿verdad? Considerar otras cosas que considerar y reconocer al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, bueno, este no es momento de reconocer a Dios? O sea, esto que estoy haciendo me conviene hacerlo, me gusta hacerlo, mejor no tomo en cuenta a Dios. Mejor hago lo que yo bien quiero hacer, lo que me parece hacer. ¿Te ha pasado que a lo mejor dices, bueno, no vale la pena reconocer la Biblia, no es valiosa la Biblia en estos momentos, en esta relación que yo quiero empezar? Yo prefiero mejor ahorita hacer esto y no reconocer a Dios en mis caminos. Por ahí dicen los salmistas, ¿va? Algunos salmistas dicen, ¿por qué? Y tenemos este tipo de pensamiento, ¿no? Porque esta noche es para siempre, ¿no? Lo que es ahora no se repetirá. Mejor experimento esta noche y después busco y reconozco a Dios. Y a veces todavía tenemos estos pensamientos, ¿verdad? Mejor no reconozco a Dios en mis caminos, ¿verdad? Además en el camino andamos y arrieros somos, ¿no? Como si Dios necesitara algo de nosotros como humanidad. Deberíamos nosotros de hacer un alto, iglesia, en lo que estamos haciendo en nuestra vida y reconocer a Dios en nuestros caminos. Ahorita vamos a entender por qué hay muchas cosas que nos pasan. Mira, tenemos un ejemplo bíblico, Josué. El pueblo de Israel acababa de derrotar a Jericó. Dios les había dado una victoria tipo hollywoodense, ¿verdad? Ellos habían dado 7 vueltas, ¿se acuerdan? Los que han leído esa parte de Josué, habían dado 7 vueltas y Dios les dijo que no hablaran una sola palabra, que dieran vueltas, y al séptimo día ellos iban a gritar y entonces las murallas se iban a caer. Ahora te hago una pregunta, ¿las murallas se cayeron por los decibeles que alcanzó el pueblo israelita? ¿O se cayó porque esa era la voluntad de Dios?
¿verdad? Porque muchas veces estamos creyendo que es por la acción del hombre, entonces Dios va a operar, Dios va a hacer algo. Si tú y yo hacemos tal cosa, entonces Dios está obligado a hacer algo. Dios no está obligado a hacer nada, porque Dios es Dios. Dios es responsable de todas las cosas que tú y yo estamos viviendo, para bien o para mal. ¿En qué aspecto? En el trato. ¿Para qué? Para que cooperen para bien. Pero eso no exime de nuestra responsabilidad humana, de que nosotros también tomamos decisiones de ir hacia la derecha cuando debemos de ir hacia la izquierda, o de ir hacia adelante, ¿verdad? Cuando debemos de parar. Entonces está el pueblo de Israel allí y el séptimo día gritan, se caen las murallas de Jericó, el pueblo de Israel toma una victoria, película, ¿no?, de acción, y de repente hay 3 pueblos que vienen y lo engañan al pueblo de Israel y dicen: ¿sabes qué? Hemos escuchado de las proezas de tu Dios, nos encantaría que hicieras pacto con nosotros, y mira, venimos desde lejos, nuestro calzado viene gastado, nuestras ropas vienen gastadas, pero haz pacto con nosotros, no nos destruyan y nosotros prometemos que les serviremos. Por no tomar en cuenta a Dios, estos 3 pueblos, ¿sabes qué hicieron? Desgastaron sus zapatos, desgastaron su ropa, endurecieron sus panes que traían para que el pueblo de Israel creyera que venían desde lejos. Avanzando unos kilómetros hacia adelante, se encuentran estos 3 pueblos establecidos y dicen: bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que se dan cuenta que los habían engañado. Josué va y les dice: ¿qué han hecho contra nosotros? Pero bueno, hemos hecho un pacto con ustedes, no podemos destruirles, no podemos matarles, ¿verdad? Y mira lo que dice ahí Josué 9:14 al 15. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron, ¿a qué dice? Al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Sabes qué pasó unos capítulos más adelante? El pueblo se volvió idólatra, se empezaron a alejar de Dios, se empezaron a apartar de Dios porque Dios no les había dado esa instrucción, porque no habían consultado a Dios, y entonces ellos empezaron a hacer lo que bien les pareció, teniendo todas las evidencias de que Dios, ¿verdad?, en las noches los protegía con una columna de fuego para que no murieran de frío en el desierto, y en las mañanas les ponía una nube para que no murieran de calor. Que Dios los había salvado, ¿de qué? Los había salvado de andar, ¿verdad?, cautivos por los egipcios. Pero mira, te digo algo: el pueblo de Israel, por más pueblo de Dios que fuera, era un pueblo idólatra. Desde sus inicios, desde Abraham, ¿se acuerdan cuando sale Abraham? Abraham sale de su lugar de vivienda y se llevó a los dioses de sus padres. Y cada uno de ellos cargaba a los dioses que bien le parecía. Ahora, ¿te ha pasado en la vida que te has metido en una situación, en una relación que se vuelve un lastre para tu vida? O que se ha vuelto un lastre, o se volvió un lastre en tu vida. Te voy a decir algo: esa es una situación, una consecuencia de no haber consultado a Dios en nuestros caminos. Y cuando te digo eso, no voltees a ver a tu esposa o a tu esposo y digas: semejante lastre que me ando cargando, ¿no? Porque no se trata de eso. ¿Sabes qué? Tú estás con la persona que Dios quiso ponerte. O sea, a Dios no se le escapa nada. O sea, nada fue así como ahí fue de chiripa. Pero hay situaciones en nuestra vida donde nosotros tomamos la decisión y hay una voluntad decretiva de Dios que dice: Dios, esto es negro y es negro. Por más que toda la humanidad diga que es blanco, es negro. Pero hay una voluntad permisiva de Dios que dice: bueno, yo no quiero esto para ti, pero lo voy a permitir con el propósito de hacerte la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero nadie nos va a quitar las consecuencias, iglesia. O sea, ese momento difícil no lo vamos a pasar. O sea, no vamos a, por más que no es como la mordida al tránsito. Con Dios no podemos llegar con ofrendas y diezmos y decir: ¿sabes qué, Señor? Ahí te va mi diezmo o mi ofrenda para que, si es posible, me evites esta situación complicada. Dios va a decir: no, porque eres mi hijo, vas a pasar esta situación complicada y yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Porque esa es mi promesa, de que estaría con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y entonces, como no hemos considerado muchas veces valioso, ¿verdad?, el tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, ¿qué dice ahí Romanos? Dios les entregó una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Ahora vamos a dividir estas palabras. La palabra mente reprobada significa un pensamiento, una actitud, un propósito, un entendimiento o discernimiento. En pocas palabras, nuestra manera de pensar. Dios entregó a la humanidad a su propia manera de pensar. Y como dijimos, Dios, tú no eres valioso para nosotros. Ahora, cuando hablo de nosotros, estamos hablando desde la historia de la humanidad, pero también aplica para nosotros, porque aún nosotros siendo creyentes muchas veces no tomamos en cuenta a Dios. Aún conociendo su palabra, aún teniendo al Espíritu Santo en nuestros corazones, decimos, mejor no, Señor, ahorita no, hay para la otra, chavo, ¿no? Entonces Dios nos entregó a esta manera de pensar reprobada. Y la palabra reprobada se traduce como no válida, como indigna o como inútil. Entonces cuando la salmista Paquita dice, ¿me estás oyendo inútil? Es totalmente bíblico. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos entregó una manera de pensar inútil. Porque por más esfuerzos que hagamos tú y yo para obtener las cosas, no podremos obtener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo, ¿qué dice la Biblia? El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero el hombre espiritual, entonces esa naturaleza de Cristo viene a nuestros corazones por medio de la revelación del Espíritu Santo. Es la única manera de poder entender las cosas de Dios. Porque si no, todo el tiempo estamos resistiendo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que es como empezamos, va su historia. Cuando él cae en el camino hacia Damasco, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía que estaba haciendo el propósito de Dios. Sin embargo, viene Jesús y se le revela, lo tumba del caballo y le dice, ¿qué tienes contra mí? Y el apóstol Pablo dice, no, espérame. Y Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú quieres hacer algo, pero yo te he dicho que no es por ahí. Entonces Dios nos está entregando esta manera de pensar que tú y yo tenemos. Ahora te hago una pregunta, solamente para que tú y yo analicemos la verdad, la eficacia de la Biblia. ¿Cuántos de tus pensamientos, si pudieras poner una balanza, cuántos de tus pensamientos en el día son pensamientos ociosos, vanos, llenos de maldad, llenos de cosas que, es más, ya déjate... No quiero decir una herejía, déjate de que desagraden a Dios de por sí. Que ni tú mismo te aguantas luego esa forma de pensar que tienes. A mí me pasa mucho tiempo, ¿verdad? Yo me despierto y digo, me despierto buena onda, digo, y un pequeño detalle, me convierte en el Shrek, en el Hulk, ¿verdad? En la bestia que traigo dentro y de repente me empiezo a poner molesto y de repente digo, pero ¿por qué? Si es algo que no debería de controlar mis sentimientos y mis emociones. Sin embargo los controla. ¿Y sabes por qué? Porque es la naturaleza carnal que yo traigo dentro de mi corazón, con la cual solamente puedo luchar a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice ahí? Esta manera de pensar inútil, inválida, indigna, produce en nosotros, ¿qué dice ahí, Romanos? Cosas que no convienen. Esta manera, ¿verdad?, de pensar errónea va a producir en nosotros cosas que no convienen. Por eso es tan importante estudiar la palabra como de esta manera, donde nosotros podamos ir discerniendo, examinando, ¿verdad?, cortando pedacito tras pedacito para poder comprender el contexto verdadero de la palabra. Ahora mira, quiero que te guardes esa frase. Las decisiones que no convienen vienen derivadas de no aprobar, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Te lo vuelvo a leer. Las decisiones que no convienen vienen derivadas de no aprobar, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Porque muchas veces usamos este texto fuera de su contexto y ahí nos armamos nuestro favorito pretexto, ¿verdad? Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y muchas veces como cristianos, ¿sabes qué hacemos? Yo puedo hacerlo. Yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo hacer esto porque me es permitido. La Biblia me lo permite. Sí,
efectivamente, pero ¿sabes qué? Este versículo no es una excusa para que nosotros hagamos lo que queramos, sino este texto nos tiene que llevar a Romanos 1:28. Bueno, es que yo puedo agarrar y robar, bueno, no estoy robando, lo que pasa es que a veces en mi trabajo me hacen trabajar horas extras y no me las pagan. Entonces de repente si puedo, pues meto la mano, va, y pues me traigo ahí un quinientón, ¿verdad? O una Sor Juana, o ahora un Benito, ¿no? Que ahora vale más que cualquier otro, ¿no? Cuando era el más devaluado, ahora lo tenemos como el poderoso Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, no importa. No estoy robando, simple y sencillamente es lo justo. Me lo deben por las horas extras. Bueno, yo puedo ir, no sé, me están invitando mis amigos, puedo ir a hacer esto, ¿verdad? Me voy a ir acá no sé, X o Y, pero me voy a ir porque no tiene nada de malo. Cuando tu conciencia, primeramente, iglesia, si tú eres un creyente, tu conciencia, si no está entenebrecida, te va a decir, esto no es correcto. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que de repente uno piensa, no, yo las puedo todas, me las sé de todas, no hay problema, ¿no? Yo a veces platico con amigos, no confundas esta doctrina. El hecho de que seamos salvos por gracia no nos es permitido hacer lo que queramos. El hecho de que Dios nos haya salvado, ¿verdad?, del pecado, de la muerte, de toda la maldad, no quiere decir que tú y yo podamos vivir la vida loca, ¿verdad? Andarle haciendo competencia a Ricky Martin, eso no es la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora, tampoco es creer que nos vamos a ganar el cielo por nuestra buena conducta. Bueno, Ángel, entonces ¿de qué trata? Simple y sencillamente que confiemos en la gracia salvadora de Jesucristo, en sus méritos, pero que nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar esa salvación tan grande, no de porque se pierda, sino cuidar se refiere a esfuérzate en esa gracia que te ha sido dada. Comprender que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, y que es una decisión que nos conviene, es derivado de considerar a Dios. ¿Sabes qué? Si tú y yo estamos considerando a Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que las decisiones que tomemos nos van a convenir. Te lo aseguro, te lo firmo, y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Si tú consideras a Dios, si tú estás pensando en tomar decisiones acerca de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela, considera a Dios, y te aseguro que las decisiones que tomen te van a convenir, no solamente a ti, sino a tu casa, a tu familia. ¿De qué trata esta vida, iglesia? Un día vamos a morir, vamos a dar cuentas a Dios, pero mientras estemos en este día, mientras tengamos vida, tenemos que dar testimonio de aquel que nos salvó. Ahora, ¿por qué trabajas tú? ¿Para quién trabajas tú? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Para ti mismo? Te aseguro que sí, una parte, pero otra también lo haces por tus seres queridos. Entonces piensa en que tus decisiones, si no quieres considerar a Dios, yo te digo, haz un alto, detente, considera a Dios. Pero ponte a pensar en los que están a tu lado, que son tus familias. Cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú vas a hacer algo que puede afectar al que está a tu lado, ¿qué dice? ¿Cómo se rige la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Considera, esto que voy a hacer está afectando a mi hermano, está afectando a mi papá, está afectando a mi mamá, está afectando a mis hermanos, a mi esposo o a mi esposa. Si le está afectando a mis hijos, mejor puedo parar y detenerme y considerar a Dios. Dios te está invitando a ti y a mí a considerarle, porque es una invitación, a pesar de su soberanía. ¿Por qué Dios está invitándonos? Porque Dios quiere que sea por voluntad propia y no por una imposición. Acuérdate que tenemos dos maneras de aprender: por corrección o por instrucción. Debemos de decidir por cuál vamos a aprender. Si por una corrección de parte de Dios, por una instrucción. ¿Cómo aprenden nuestros hijos, iglesia? ¿Hablando, sí o no? ¿O corrigiendo? Muchas veces, por más que les hablas a tus hijos, no los que somos padres, por favor no hagas esto, por favor no hagas esto, no vayas a hacer esto porque ¿verdad? Y van y lo hacen. No te queda más que ir, va, y corregir y decir, esto es por causa de esto. Y sí, pocas veces nuestros hijos aprenden cuando nos sentamos a hablar con ellos.
Pero pareciera que tiene que haber un eclipse lunar, ¿verdad? Y como que los vientos soplar, como para que podamos comprender de una manera hablando. ¿A quién le gustaban los exámenes fáciles cuando estuvo, los que estudiaban o los que estudian? ¿A quién les gustan los exámenes fáciles? A mí en lo personal sí, a mí no, y si son de opción múltiple mejor, la verdad, ¿no? Porque ahí o es de Tin Marín o de Doping Way, o si no es Juana Chana, pero uno de esos le vas a atinar. Mira, la premisa de Romanos 1:28 es esta. Te lo repito, porque es algo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Las decisiones que no convienen vienen derivadas de no aprobar, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Eso es una premisa de Romanos. Eso es algo vital en Romanos. Ahora, este es un pequeño examen de unas preguntitas, iglesia. Vamos a ver cómo andamos. Te hago estas preguntas. Un modo inapropiado de tratar mal a mi esposa o a tu esposo es derivado de sacar de la fórmula de mí, de Dios en mí. ¿Qué piensas? Hemos sacado a Dios de la fórmula de nuestro matrimonio. Si tú y yo tratamos mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, es porque hemos quitado a Dios de ahí. Porque aún te voy a decir algo, la Biblia nos enseña a los esposos y a las esposas cómo tratar a nuestro esposo y cómo tratar a nuestra esposa. Si tú no has aprendido eso, déjame decirte algo, Dios no está en la fórmula de tu matrimonio. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a terminar muy mal y dándole cuentas a Dios. Más nos vale agarrar y decir, Señor, necesito tu palabra y necesito la guianza de tu Espíritu Santo para que me ayudes. Otra preguntita, un modo inapropiado, algo muy sencillo, esto aplica para muchos de los que estamos aquí. Un modo inapropiado de comer viene derivado de sacar de la fórmula de Dios, de sacar a Dios de la fórmula de mí. ¿Qué crees? Alimentación. Porque aún la Biblia nos enseña cómo debemos de alimentarnos, cuidándonos y ayudándonos, ¿verdad? Otra preguntita. Un modo inapropiado de gastar dinero es derivado de sacar a Dios de la fórmula de nuestras finanzas. Porque muchas veces no estamos tomando en cuenta a Dios en nuestras finanzas, iglesia. Estamos gastando, nos entra dinero y gastamos más de lo que nos entra. A veces estamos endeudados, ¿sabes por qué? Porque gastamos más del dinero que ganamos. Y la Biblia nos da respuesta para eso, nos enseña cómo administrarnos. Pero a veces estamos diciendo, yo puedo comprar esto, puedo adquirir esto, no hay problema, al rato me compongo. El asunto es que se va haciendo una bolita de nieve, ¿verdad?, con las finanzas, y al ratito ya no tenemos dinero. Y al rato estamos más endeudados, pidiendo dinero prestado, y en lugar de dar testimonio, estamos siendo tropiezo para muchas personas. Un modo inapropiado de educar a mis hijos viene derivado de sacar a Dios de la fórmula de nuestra familia, iglesia. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestra familia, de que Dios nos dio el modelo perfecto de la familia, de cómo educar a nuestros hijos. Mira, yo a veces batallo, no está aquí mi mamá, pero batallo, porque a veces las abuelas, ¿verdad?, algunas abuelas, casi ninguna, si nosotros como hijos queremos corregir a sus nietos, o sea, nuestros hijos, ellas se ponen a defenderlos y se les olvida de que usaron la chancla boomerang, ¿verdad?, de que usaron un palo muchas veces, un cinturón o lo que tuvieran en la mano para corregirnos. A veces yo le digo a mi mamá, mamá, pero ¿no te acuerdas? Y nosotros no somos de agarrar y órale, vamos a, estamos amarrando a nuestros hijos en un árbol, ¿no? Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino cuando es joven, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y dice Proverbios aún, instrúyele con vara. Y muchos se espantan, dicen, no, ¿cómo le vas a dar con la vara? Es que es bíblico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan bíblico? Porque cuando tú le das con la mano a tus hijos, ¿sabes qué pasa? Que el hijo te empieza a tener temor a ti, empieza a tener un recelo contra ti. Pero cuando tú le das con la vara, Dios es tan sabio, ¿sabes a quién le tiene temor? A la vara y no a ti, porque sabe que su
actitud o su pecado o su consecuencia tiene esto, la consecuencia de darle con la vara. Ahora, no es que los vas a agarrar así como a caballos, ¿va? La intención es que él aprenda o nuestros hijos aprendan a tener respeto hacia las cosas que nosotros queremos enseñarles. Primeramente, hacia la palabra de Dios. Segundo, hacia el prójimo. Un modo inapropiado de llevar mi sexualidad viene derivado de sacar a Dios de la fórmula de mi cuerpo, iglesia. Si nosotros sacamos a Dios de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que eso es el templo del Espíritu Santo, y nosotros decimos, bueno, de todas maneras yo puedo hacer esto, de todas maneras yo me voy a casar con ella o con él, y de todas maneras pues no hay problema porque ya estamos comprometidos, ya estoy el otro. Todo lo que es fuera del matrimonio es ilícito, iglesia, y debemos de comprenderlo. Ahora, ¿somos perfectos? No. Luchamos con esto todos, aún los casados. Yo hablaba con un amigo la semana pasada y le decía de una persona, bueno, él cayó en un adulterio físico, pero ¿cuántos de nosotros andamos luego cayendo en adulterios mentales? Y Jesús nos puso una vara súper alta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos dijo? Aquel que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón. Así que en lugar de levantar un juicio contra el hermano, porque además quien levanta el juicio es la Biblia y Dios, mejor lo que nosotros tenemos que hacer es orar por ese hermano, ¿verdad? Y tratar de ayudarlo para que no siga en su pecado. Un modo inapropiado de congregarme, iglesia, viene derivado de sacar a Dios de la fórmula de mi adoración. ¿Y sabes por qué? Porque cuando sacamos a Dios de la fórmula de nuestra adoración, ¿dónde crees que va a girar nuestra adoración? ¿Alrededor de quién? Alrededor de ti, de mí, de nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. No me gusta la alabanza, mejor no voy. Ay, no me gusta lo que predican, mejor no vengo. Ay, hoy no porque tengo que hacer tales cosas. Tu adoración gira alrededor de ti. Porque hay algo bíblico que no podemos decir que no los que somos creyentes. Dios nos mandó a congregarnos una vez por semana. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y para los judíos es el día sábado, el día del reposo. No tiene que ser específicamente el día domingo. Se hizo el día domingo porque era un día donde los griegos, ¿verdad?, descansaban de sus labores. Pero cuando empezaron los primeros cristianos, y los romanos descansaban, pero cuando empezaron los primeros cristianos, se congregaban el día que podían, a la hora que podían, como podían, porque estaban en persecución y los podían matar. Pero puede ser un día lunes, o puede ser un día martes, o miércoles, o cualquier día de la semana. Pero la instrucción de Dios fue: congréguense. No tengáis por mala costumbre el dejar de congregarnos. Independientemente de que vengas a esta iglesia o no, la responsabilidad de un creyente es congregarse, escuchar la palabra. Porque esto es sumamente peligroso, iglesia, quedarnos asombrados, porque muchas veces decimos, ay, yo no voy a tal lugar porque ahí el que predica la verdad no me gusta. No, yo mejor voy acá porque wow, qué padre predica, siento bien padre. Es que cuando está la alabanza yo siento así que los ángeles suben y bajan, ¿no? Y Cupido ya y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes quién también tenía esta forma de pensar? Herodes con Juan el Bautista. Vamos ahí para que lo veas. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole, lee bien eso, iglesia, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Qué grueso. Porque ese hombre que lo escuchaba, que se quedaba perplejo de toda la sabiduría que Juan tenía, y le escuchaba de buena gana, ¿sabes qué? Unos días después le cortó la cabeza. Por eso es importante comprender algo, que a la iglesia no venimos a sentir bonito ni a pasar un buen rato, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos está retando, nos está exhortando, nos está edificando, o si de repente la palabra nos hace sonreír, gloria a Dios. Pero lo importante es que la palabra produzca dentro de nosotros algo, por lo cual fue hablada, para arrepentimiento de nuestros corazones. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Estaba anunciando, era la antología, ¿verdad?, del evangelio. Arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús nos dijo, ya no se arrepientan, ya llegué yo. Jesús predicaba el arrepentimiento. Hubo dos cosas que Jesús predicó por encima de todas las demás: arrepentimiento e infierno.
O sea, sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de juicio. Y es importante que las iglesias hoy en día también hablen de la ira de Dios. Porque entonces, ¿de qué seríamos salvos, iglesia? ¿Para qué vendríamos a la iglesia si Dios es todo amor, todo perdón, toda misericordia? ¿De qué tendríamos que ser salvos? Yo te diría algo, mejor vete a tu casa, ponte a ver un partido de fútbol, disfruta la vida porque no necesitamos salvación. Pero Dios nos quiere salvar de Él mismo. Y hasta que no tenemos un encuentro con ese Dios justo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí Dios los ha tratado? De esas veces que dices, ay Dios mío, en la que me metí. Y pasan días, semanas, meses o a veces hasta años y el trato sigue estando. Y te voy a decir algo, y Dios nos ha tratado con amor. Por eso Pablo decía, pecadores, ¿verdad? En manos de un Dios airado. Cuidado ahí. Repite conmigo esto, iglesia. Un creyente debe de buscar sustento y no entretenimiento. Un verdadero creyente debe de buscar sustento y no entretenimiento. Pero hoy en día es todo lo contrario. Buscamos entretenimiento y no sustento. Y no nos saciamos, porque además toda la semana estamos llenos de entretenimiento. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, las series que vemos en la tele, la música que escuchamos, el convivio con nuestros amigos. Toda la semana estamos llenos de entretenimiento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que dice, iglesia, el mundo? Todo lo contrario, ¿verdad? El mundo diría, un modo inapropiado de mis finanzas es derivado de que Peña Nieto está en el poder. Eso dice el mundo. Eso dice el mexicano. A mí me va como me va porque Peña Nieto está en el poder. Porque esos tipos se han robado todo, y siempre hay un culpable, ¿verdad? Un culpable externo. Yo te hago una pregunta. Si trabajas, si eres diligente, ¿te has quedado sin dinero? Si trabajas y si eres diligente. Y diligente me refiero a que te sabes administrar, a que sabes llevar tus finanzas, a que no las malgastas. Pero porque la Biblia dice algo bien claro: el alma del diligente será prosperada. Si somos diligentes, vamos a ir prosperando conforme a la gracia de Dios, pero vamos a ir prosperando. Pero si tú y yo tenemos un trabajo y no somos diligentes, entonces sí, la culpa tiene Peña Nieto. La culpa la tienen todos, menos nosotros, por no saber qué hacer con el trabajo y con las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, yo entiendo, es que Ángel siempre parece que nos está regañando. No se trata de eso, se trata, iglesia, de que ya no seamos niños, ¿verdad? Que ya no estemos tomando lechitas, sino que ya aprendamos a comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque la iglesia debería de estar llena de maestros enseñando a otros discípulos, discípulos haciendo discípulos, discípulos haciendo discípulos. Ahora, un modo inapropiado de mi gozo es derivado de que el peje ganó las elecciones. Ya estoy bien feliz, ya cambió México. 1 de enero, México es otro país. Ya dejamos de ser tercermundistas, nos vamos a pasar a la élite. No se preocupen. Andrés Manuel es el salvador del país. No es cierto. ¿Y sabes qué nos vamos a dar cuenta? Exactamente de que es un hombre vulnerable, carnal, humano, ¿verdad? Que tiene debilidades como tú y como yo. Ahora, no se trata de hablar de los presidentes. Estamos hablando porque muchas veces nuestra esperanza está en un hombre. Y creemos que van a ser la solución de nuestros problemas, cuando la solución de nuestros problemas está en la palabra de Dios. Algo externo siempre nos afecta para bien o para mal. O sea, nuestras emociones dependen si alguien hace algo bueno o si alguien hace algo malo. O sea, estoy contento si mi esposa me trata bien. Si mi esposa me trata mal, entonces ya estoy de malas. En lugar de que nosotros dijamos, bueno, me está tratando mal, pero yo me mantengo ecuánime, porque eso la Biblia me dice: marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia.
Entonces, si yo voy aprendiendo eso, claro que me molesto y digo, pero si yo no le he hecho nada. Pero entonces empiezo a agarrar y decir, bueno, tranquilo, tranquilo, ¿no? Y tenemos estas frases, no es que yo estoy así o estoy viviendo así porque él me mintió, ¿no? Él me dijo que me amaba y no era verdad, ¿no? Nunca me amó, ¿no? No, yo estoy así y por eso ando todo flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿verdad? La realidad es esta, iglesia. Estamos así porque las decisiones que no convienen vienen derivadas de no aprobar, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Dios quiere evitarte a ti y a mí que vayamos a terapias. Dios quiere evitarte a ti y a mí que dejemos de andar buscando en otros lugares. Ahora, yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni de los terapeutas, ¿eh? Son una ciencia y Dios los puso con un propósito de ayudarnos. Pero muchas veces estamos allí, ¿verdad? Y metidos en tantas cosas porque simple y sencillamente no consideramos a Dios. Cuando la Biblia nos estaba dando las respuestas, cuando probablemente tú y yo estábamos leyendo esos versículos. Y mira, y se repite exactamente lo mismo que hemos visto en Romanos desde Adán y Eva. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes por qué? Porque Adán y Eva, ¿qué quisieron ser? Más sabios que Dios. ¿Cuál era la promesa de Satanás? Si tú comes de este fruto, entonces, ¿verdad? Te darás cuenta que tendrás el conocimiento de Dios. Y eso es algo que no solamente es de Adán y de Eva. Cada vez que tú y yo no consultamos a Dios en tomar decisiones, creemos que somos más sabios que Dios. Bueno, Ángel, ¿cómo consulto a Dios? Muy sencillo. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. Es que ya me urge esto. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. Relaciones a veces que no son cristianas, decimos, Señor, mira, te prometo que lo voy a convertir. Si tú me ayudas, yo te traigo los diezmos del año. El año que viene, porque voy a estar ocupado en evangelizarlo, pero el próximo año yo te los traigo. No te engañes y no nos engañemos, iglesia. O sea, eso no, Dios dice que qué comunión puede tener la luz con las tinieblas. Ahora, déjame decirte algo. ¿Por qué mejor cuando no te estás metiendo en una relación así, o te gusta alguien que no conoce a Cristo, predícale el evangelio, que escuche el evangelio antes de que te metas en la relación? Qué bendición es cuando la persona que le predicaste el evangelio a través de tu testimonio, de tu vida, de tu ejemplo, o con las palabras que la Biblia enseña, ¿verdad? Responde al evangelio y de repente está en la iglesia. Es un súper testimonio para ti. Es un súper testimonio para los que están en la iglesia, porque uno dice, el evangelio es vivo y eficaz. Pero primero tu preocupación debe ser la salvación del alma de aquel que te gusta. La Biblia no está peleada con eso, pero por eso dice, predican el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, cuando se puede y cuando no se puede. Muchos primeros quieren evangelizar, en lugar de evangelizar. El asunto, déjame decirte algo, es que la liga se va a romper. En algún momento se va a romper. Y tú sabes que cuando se rompe una liga, o le da al que está al lado o te da a ti. Pero te va a dar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tu prioridad es que conozca el evangelio, esa palabra va a permanecer en la persona. Lo va a cautivar, lo va a tomar, va a empezar a producir vida en sus corazones. Pero si tú y yo estamos aferrados en que no, pues es que no, porque a lo mejor por ahí uno es mañoso, y uno no quiere que conozcan el evangelio porque no se quiere sentir comprometido con la persona a dar un mejor testimonio. Pero ese es un asunto que debemos de vivir. Entonces, debemos de considerar cómo preferimos aprender, por instrucción o por corrección. Yo prefiero por instrucción, aunque a veces también la riego y me va por corrección. Porque los que estamos aquí al frente metemos la pata cada rato en 20,000 cosas. Ahora, Dios no puede contradecirse, iglesia. Hay negocios que muchas veces tomamos en la vida que se van convirtiendo en nuestros ídolos. Porque como no consideramos a Dios, entonces se empiezan a convertir en nuestros ídolos. Señor, prospera este negocio. Te prometo ir cada domingo. Mira, si no vas cuando el negocio no es prosperado, ¿qué va a hacer cuando sea prosperado el negocio?
Seamos honestos. ¿Sabes qué es lo que estamos tratando de hacer? Enseñarte un evangelio que nos haga ser honestos primeramente delante de Dios. Porque a veces venimos los cristianos a la iglesia con una estima de nosotros mismos mucho más alto que el de Dios en nuestros corazones. Y el ídolo en nuestro corazón ni siquiera es el que está a nuestro lado, somos nosotros mismos. Cuando nosotros deberíamos de reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Dios, que estamos en un proceso de cambio, pero para que nuestra vida funcione necesitamos a Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Ahora voltea a ver hacia arriba, así hacia el techo. Fíjate si ya se te prendió el foquito, aunque sea de 1 watt. Pero ¿sabes qué nos va a ayudar esto? Porque a lo mejor ya te diste cuenta que el problema no está en la economía, ni en tu pareja, ni en tu jefe, ni en lo externo. Que el problema, ¿dónde está, iglesia? En nuestro corazón. Ahí está el problema. Ahí está el detalle chato, dijera Cantinflas. Aquí está el problema. Cuando aprendamos a ser honestos, iglesia, nos vamos a librar de 1000 cosas. Vamos a dejar de tratar de fingir algo que no somos para mostrar lo que somos. Yo prefiero, me acuerdo que mi esposa, luego platicamos con parejas y algunas dicen, no, pues, pero es que cuando nos casamos, él no era así. O sea, él era otra cosa. Y mi esposa dice, Ángel siempre fue el mismo. ¿Sabes qué? Porque yo me chocaba, no está aquí mi mamá, pero mi cuñado y yo convivíamos tanto, o sea, súper amigos. Y él llegaba a mi casa y terminaba y recogía los platos, y sí señora, sí esto, sí el otro. Y yo me le quedaba viendo así porque pues yo lo vivía, yo estaba con él como era en su casa muchas veces, ¿no? Y un día le dije a mi hermana, amor, él no es así. Y no es por estarlo quemando, ¿verdad? O sea, es una realidad de cómo somos los seres humanos. Total que ella se dio cuenta, ¿no? Que no era así, tan hacendoso, ¿verdad? En otras cosas es un súper tipazo responsable, pero en esas cosas, pero él ha ido cambiando. Me acuerdo que un día Israel y mi esposa se sentaron a platicar y Israel le dijo, Julia, Ángel es así, 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 así y así. Tú sabes si le entras. A veces cuando estamos cenando como parejas, Julia siempre dice, pero bien me lo dijo Israel, ¿no? Pero la verdad es que es mejor ser transparente y decir, mira, lucho con esto, batallo con esto, y que de repente la gente que está a tu alrededor se dé cuenta que el evangelio está produciendo cambios en tu corazón. Porque si venimos a la iglesia siendo perfectos, ¿a qué venimos, iglesia? Alguien que es perfecto no tiene necesidad de corrección, ¿estás de acuerdo? Pero a la iglesia venimos los que somos imperfectos, los que somos pecadores, los que necesitamos la guianza y la ayuda de Dios a través de su palabra. Pero a veces no nos gusta escuchar esto, ¿sabes por qué? Porque estamos tan acostumbrados a un evangelio que nos entretenga, que nos haga sentir bonito, que todo el tiempo nos diga lo grande que somos y lo que vamos a lograr. Nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos mensajes has escuchado de grandeza cerca de ti? Ahora te hago una pregunta. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué tan grande eres? ¿Qué tan grande te has visto? ¿Qué tan grande estás después de haber escuchado eso? ¿Qué has alcanzado? Pero el evangelio verdadero es para las personas normales, mortales, naturales, que dicen, lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Si he logrado algo, ha sido por la puritita gracia. Y si no lo he logrado, también es por gracia. Dios tendrá sus tiempos. Ahora, la solución para los que andan en caminos desviados, ¿verdad? O hemos andado o andamos, se encuentra en Proverbios 3, 1 al 6. Hijo mío, dice ahí, no te olvides de la ley y de tu corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos, dice ahí. Ahora, cuando vemos esto, guarde, quiere decir atesóralo. O sea, guárdalo como un tesoro. Mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios es bueno y quiere que tu paz vaya en aumento y sea permanente? Eso es lo que Dios quiere.
Que largura de días y de años tengamos y nuestra paz aumentará. Y luego dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cómo debemos de tratar a nuestro hermano? Con misericordia, con verdad. Yo también batallo, ¿no? Entonces yo me siento como, yo también la riego en esto, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a poner a sentirme superior a ti? Si a lo mejor estoy peor que tú, solo tengo otra encomienda. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás, que dice ahí, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres? ¿Qué dice ahí? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué dice? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos. Marca esta palabra como todos, porque muchos cristianos nos gusta a veces quitar versículos o palabras de la Biblia. Dice, en todos tus caminos, y mira la promesa, y Él enderezará tus veredas. No solo en el camino hacia la iglesia, no solo en la vida devocional. A lo mejor porque dices, bueno, Ángel, es que yo en mi forma de gastar no voy a reconocer a Dios. O sea, ¿por qué? Si yo me lo gané, yo trabajé, yo me puedo dar mis gustitos. Nadie dice que no, pero reconócelo. Nosotros no somos una iglesia que te va a estar pidiendo, oye, ya viene, ahí vayan guardando el aguinaldo, Tú sabes lo que haces con tu dinero. Solo reconoce a Dios en tu economía y vas a ver que te va a ir bien si lo reconoces. Bueno, tampoco voy a reconocer a Dios en mi sexualidad, porque al que le costó trabajo evangelizarlo fue a mí, ¿no? Reconoce a Dios en tu sexualidad. No des tu cuerpo. Los que estamos casados no adulteremos, iglesia. Los que están solteros no forniquen. O sea, te vas a evitar 20,000 problemas. Te vas a evitar muchas broncas. Pero nos encanta, ¿verdad? O sea, no nos gusta experimentar en cabeza ajena. Hasta que estamos ahí es cuando decimos, chin, si hubiera hecho caso ahí. Entonces la promesa de Dios es que si nosotros lo consideramos en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Mira, esto es muy sencillo. Si tú y yo confiamos, descansamos, nos rendimos al señorío de Jesucristo y permanecemos allí, Dios se encargará de qué, iglesia? De enderezarnos. Ahora te hago una pregunta, ¿la enderezada es bonita? ¿Es agradable? No. ¿Qué tal cuando llegamos con el fisioterapeuta? ¿Te ha pasado alguna vez un esguince? Andas medio chueco, ¿verdad? Algo te pasó. Digo, con el fisioterapeuta si tenemos varo, ¿no? Si no, ya vamos al huesero, ¿no? Nos agarra y todavía nos hace una pregunta de física cuántica, ¿no? ¿Te duele ahí? Tú dices, pues por eso vengo, ¿no? O sea, la realidad es que cuando tenemos una luxación, un esguince, cualquier cosa, el estar ahí enderezándonos. Me acuerdo una vez, creo que estaba Josué, no sé si estaba Luis ahí en la congre donde estábamos en ese tiempo. Estábamos tirando una barda. Yo agarré un marro, ¿no? No a una persona de Monterrey, no. Bueno, chiste local muy malo. Agarré un marro y empecé a pegar. Llegó un momento en que estaba, pues el cuerpo se empieza a calentar y de repente cuando yo vi ya tenía zafado aquí como este cacho, contra el codo y esto. Y todos, pero como estabas tan clavado haciendo algo como que no sentí en ese momento. Entonces uno de los pastores me dice, Ángel, se te zafó aquí. Cuando yo me vi tenía una bola así impresionante ahí. Y y me acuerdo que este pastor se llama Alejandro y me dijo, yo estudié un poco de esto, yo te lo compongo. Yo dije, no manches, ¿cómo crees? O sea, el tipo estudiaba teatro, ¿no? Yo dije, no manches, ¿cómo va? ¿No? Y yo dije, no. Y yo todavía me estaba burlando, pero sí tenía yo esta onda así. Y me acuerdo que me dijo, agárrenlo unos de acá y otro de acá, ¿no? Así como un perro de pelea me estaban agarrando, ¿no? Y entonces me pega el jalón así, pues obviamente me dolió muchísimo.
Pero en ese momento pues no fue nada agradable, ¿verdad? Una, hacer la burla de los que estaban ahí. Otra, pues que como varios días no pude utilizar bien el brazo. Pero no es bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos empieza a enderezar. No nos va a agradar, iglesia, pero te voy a decir algo. Si no me hubieran hecho eso y si me hubiera enfriado más el músculo, lo que haya sido, ¿verdad? Me iba a doler mucho más. Me acuerdo una vez aquí en Israel también estábamos en un partido de fútbol. Estábamos jugando fútbol. Ya saben que los cristianos nunca nos peleamos, menos en un partido de fútbol. Somos amor y paz, amor al prójimo, ¿eh? Y estábamos ahí, pero éramos menos todavía jugando contra el otro equipo. Pero creo que íbamos empatados, un rollo así, y los otros estaban súper enojados. Y total que Irra va a cabecear, creo que en un tiro de esquina, o nos iban en un tiro de esquinas a favor de ellos o de nosotros, no me acuerdo. Y un tipo se levanta y le pega un codazo a Israel en la nariz. O sea, él tenía una nariz respingada. Y o sea, sí, empieza a sangrar un montón. Y si no mal recuerdo, fue ahí, ¿verdad? En la ambulancia donde te llevaron. En ese momento se la acomodaron así, pues para que no sintiera después que ya estuviera todo frío, ¿verdad? Pero no es grato, iglesia. O sea, no va a ser grato para ti, no es grato para nosotros. Entonces te pongo esos ejemplos porque son ejemplos muy similares a lo que Dios va haciendo en nuestra vida cuando la empezamos a regar, cuando estamos chuecos, ¿verdad? Ahora, esto también pasa con los adictos, iglesia, ¿verdad? Si tú conoces a una persona que tiene adicciones, pero ya adicciones severas, y de repente dice, ya no quiero más, o la familia dice, no, te vamos a meter, te vamos a desintoxicar, hasta le llaman el mal del mono, ¿no? Algo así yo he escuchado, ¿no? Los adictos a drogas, ¿no? Y se ponen bien violentos, les duele el cuerpo, tienen temperaturas, o sea, les luchan muchísimo para dejar la adicción. Eso es algo muy, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo cuando llegamos a Cristo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, bueno, yo nada más empecé a ir a la iglesia, ¿no? Tengo algunos, ¿no? Que me han dicho, Ángel, no es por mala onda, o sea, ya no vamos porque nada más empezamos a ir con ustedes a la iglesia y nos empezó a ir mal. Y yo digo, pero ¿cómo te explico que estabas bien chueco? Y que ahora Dios te está enderezando y de todas maneras Dios te va a enderezar. Si eres su hijo te va a enderezar aquí en esta iglesia, en la esquina, ¿verdad? En la otra iglesia donde vayas, pero Dios te va a enderezar. No te le vas a escapar si eres su hijo. Si no eres su hijo, ni te preocupes. Vas a vivir la vida que tú quieres vivir porque Dios te entregó a una mente reprobada. Así que más nos vale darnos cuenta y examinarnos cómo está nuestra vida. Ahora, C.S. Lewis, el escritor de Narnia, todos los conocen por ahí, pero bueno, es uno de los mayores apologetas de toda la historia, ¿verdad? Que es apologeta significa que defendía el evangelio. ¿Con qué? A través del conocimiento de la palabra, de la historia, de la ciencia. Él dice que cuando tú marginas de valores eternos a las personas, o sea, que sacas la Biblia o sacas a Dios de las escuelas, de la ciencia, de la historia, de la educación, en pocas palabras, esto nos va a conducir a una separación del hecho del valor. O sea, lo que antes era valioso, ahora ya no lo es, en pocas palabras. ¿Te acuerdas tu educación? Los que son más grandes, papás, ¿se acuerdan cómo los educaron sus papás? Vas a llegar a este lugar, te vas a sentar ahí y te vas a portar bien. ¿Dónde no? ¿Sí o no? Y de repente nada más tú hacías algo y la mirada del papá o de la mamá así como... Y tú ya ahí te regresabas, te sentabas. ¿Sí o no? Abuelas, entonces, ¿por qué son tan alcahuetas con los nietos? ¿En serio? ¿O tuviste una mala educación? Te hago una pregunta. Claro que no. O sea, yo conozco a muchos de los papás y sé que, digo, no somos los perfectos, ¿verdad? Pero sus padres o nuestros abuelos los educaron de una manera correcta. Entonces a veces ahora los niños hay un video que cómo se los quiero poner de cómo tratamos hoy a los niños, hoy en día. O sea, el príncipe azul de Walt Disney se queda verde a comparación de nuestros hijos, ¿eh? Que no les dé el aire, que nadie diga nada, si tú como maestro, yo soy maestro en el Panamericano, y si yo digo tal cosa porque el niño sacó una mala calificación, tuvo una mala actitud, o sea, hasta te revisan cómo escribiste el recado hacia los papás.
No, mejor quítele esta palabra, pero eso dijo. No, mejor dígale una palabra obscena. Pues sí, pero esa palabra obscena, luego los papás no saben cuál es. Y a veces queremos tratar así, ¿verdad? Entonces lo que antes era valioso en nuestra educación, en nuestra moralidad, en nuestra humanidad, ahora ya no es valioso. No, ahorita te voy a poner unos ejemplos increíbles. ¿Verdad? ¿Qué decimos? Bueno, si no funcionó mi matrimonio, pues ya vendrá otra boda, ¿va? No te preocupes, tú mereces ser feliz. Tu felicidad y la mía no puede ir a costa de nuestro prójimo, iglesia. Ese es un mandato que la Biblia puso. Tu felicidad y la mía no puede ir a costa del prójimo, porque entonces eres infeliz. Cuando tú te preocupas por tu prójimo, porque tu prójimo también sea feliz, vas a ser feliz, porque es una ley de siembra y de cosecha que es universal y no se puede hacer a un lado. C.S. Lewis llamaba a esta situación el hombre sin techo, o sea, traducido como huecos del seso. Hombres que no tienen nada en la cabeza. No estamos hablando de Juan de las Pitas, si tú investigas quién es C.S. Lewis, es una de las personas que más han impactado la sociedad. Ahora, y esto decía C.S. Lewis, y esto conduce a la elevación del instinto. Como ya no hay algo eterno consistente, entonces somos guiados ¿por qué, iglesia? Por nuestros propios instintos. Ahora, ¿cómo son nuestros instintos? ¿Te has puesto a pensar cómo son tus instintos? O sea, no estamos hablando de tu razonamiento, de tus instintos, de cuando reaccionamos así como, ¿quién fue? ¿No? ¿Contra quién voy? Entonces comenzamos con preguntas como estas. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, no sé, para mí es bueno, a lo mejor para ti es malo. ¿Y sabes qué dice C.S. Lewis? Después de que el hombre sacó a Dios de la educación en Inglaterra, entonces empezó el relativismo a tomar fuerza. Bueno, para ti andar con alguien que no reconoce a Dios es malo, pero para mí es una oportunidad de de evangelizarlo. No. Bueno, Ángel, para ti eso es malo, pero para mí es bueno. Es tu verdad contra la mía. Ángel, no puede ser malo si me siento bien. Lo que estoy haciendo me hace sentir bien. Eso no puede ser malo. Yo tengo una pregunta. ¿En verdad esa puede ser nuestra filosofía de vida? Si me siento bien, está bien. La cocaína te hace sentir súper chido, Y eso que nunca la he probado, pero tengo amigos que sí. Es más, la Coca-Cola te hace sentir súper chido. Y todos sabemos que nos estamos metiendo 5 cucharadas de azúcar cada vez que nos tomamos una latita. Eso es algo fuerte. Lewis decía que si nosotros tenemos la elevación del instinto como un valor final, en donde un día sentimos una cosa y otro día sentimos otra cosa, esto nos conduciría a un intento humano por conquistar la naturaleza mediante la ciencia, la tecnología y la tiranía de condicionantes que es quienes consideran y determinan qué está bien y qué está mal sobre la humanidad. O sea que al final esto se convertiría en la abolición del hombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al final, ¿sabes qué es la abolición? Como en la esclavitud. Los más débiles no tenemos que ser regidos por los más fuertes. Se tiene que acabar esa ley. El punto es que cuando tú quitas lo eterno de la fórmula, somos entregados a nuestro propio entendimiento. Y alguien con una naturaleza corrupta querrá regir. Entonces nuestra separación de Dios todavía se va a hacer mayor y terminaremos siendo, ¿sabes qué? Esclavos del más fuerte. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ha pasado. Siempre terminamos siendo esclavos del más fuerte. Desde niños, ¿te acuerdas? Cuando tú estabas en la escuelita, siempre había el niño bullying, ¿verdad? El más grande, el más fuerte que te sometía. Siempre. Algunos a lo mejor no era físicamente, pero con las palabras. Si era más hábil para hablar que tú, te decía 2, 3 palabras y tú terminabas llorando. Pero siempre vamos a ser regidos por el más fuerte. Y lo que Dios trató de hacer, por eso dice, he enviado a Jesús para que no exista griego, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino que ahora todos somos unos en Cristo. No es una relación del más fuerte. Dios siempre va a ser Dios.
Creamos en Él o no creamos en Él, siempre va a ser Dios. Ahora, Romanos 1:29, y este es en el versículo en que nos vamos a quedar. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por no considerar a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada que nos iba a hacer cosas que no nos convenían, las cuales son 23 calificativos que ahora nos van a que ahora vamos a ver cómo nos han afectado. ¿Sabes? Es bien triste cuando tú te enteras de cristianos de cuna que de repente tenían una vida muy chida a las luces de las redes sociales y de repente te das cuenta que toda su vida era una mentira. Y que a pesar de que estamos en la iglesia durante años, nos damos cuenta que no somos cristianos por venir a una iglesia. Somos cristianos por el efecto del evangelio en nuestros corazones. Recuerdo hace muchos años en un instituto bíblico había una de las personas con las que más me llevaba y iba con el pastor a tal lugar y otro pastor se lo llevaba a todo otro lugar porque el tipo era muy dispuesto, muy alegre, muy animoso, ¿no? Hoy no te miento, él terminó el instituto bíblico conmigo, tiene 8 hijos con 6 mujeres diferentes. Tú dices, pero él dice que es cristiano, pero él dice que es creyente. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Y no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de que ya fuimos juzgados, solo que todavía no lo sabemos o no nos cae el 20. El asunto es que un creyente no puede comportarse de esa manera, un verdadero creyente. Está bien que la puedas regar en tu vida, está bien, Dios te va a dar oportunidades en la vida, pero una cosa es siempre estar ahí. ¿Qué dice Romanos? O sea, y los que practican tales cosas no heredarán el reino. La pregunta es, si nosotros estamos tras la práctica del mismo pecado todo el tiempo, es muy difícil que podamos ser creyentes, iglesia. Ahora, la palabra atestado se traduce como atiborrar, repleto, influencia o difundir. Cuando yo estaba estudiando dije, ¿influencia? ¿A quién le gusta la música? A mí me encanta la música, ¿verdad? Te voy a poner un top 10. Bueno, un top 5, para no hacerlo tan largo. De lo que el mundo está hablando, de lo que el mundo está influenciando en estos momentos. No estamos hablando de música dark, satánica, vampiro, chupasangre, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la música que tú te subes al camión, vas en el taxi, prendes la radio, lo que sea, estás escuchando. Te voy a presentar el primero. Maluma Baby. El préstamo se llama la canción. ¿Qué dice ahí? Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía. Me las tuve que aprender, no me gusta el reggaetón, lo odio. Pero eso es lo que más escuchas, ¿sabías? Mira lo que dice: lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Tiene un doble sentido. Habla del amor, pero también habla del miembro masculino. ¿Ok? Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. All right, ¿no? ¿Qué pasó, bebé? Que te ibas a regalar a qué, ya llevo varios meses dándote lo que mereces. 3 por la mañana y por la noche otras 2 veces. ¿Qué hubo? Estamos viendo sabiduría humana, ¿eh? Estos son los poetas de hoy en día. O sea, nosotros todavía escuchábamos a José José, ¿verdad? Todavía escuchamos algo medio decente, ¿va? Algo que por lo menos te hacía pensar. Esto es la sabiduría humana. Y este tipo mueve millones y millones de personas. ¿Ok? Te voy a presentar al segundo ilustre cantante, Bad Bunny, ¿va? Con su tema Te boté. De mi vida te boté y te boté, te di banda y te solté, ya te solté. Pa'l carajo usted se fue y usted se fue de mi vida, te boté, yo te boté, yeah, mami. Dios mío, nos da risa, pero eso es lo que están escuchando generaciones y generaciones.
Eso es lo que nuestros hijos, tus nietos, tus hijos, tus sobrinos están escuchando todos los días. Vamos a ver al segundo integrante de la mesa, Wolfine, por Dios. ¿Quién se hace llamar Bad Bunny y Wolfine? O sea, bella, mujer tan bella y yo con una botella. Y me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella, mujer tan bella y yo con una botella, dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Wow, ¿no? Neruda se quedó así, pero... Vamos a ver a uno de los más famosos, el que sigue. Estás dura, ya nada más imagínate eso. Daddy Yankee, estás dura, dímelo, ¿cómo es que estás dura? Yo te doy un 20 de 10, estás dura. Nos da risa ahorita, iglesia, pero tristemente es lo que todo el mundo está escuchando. El último, primer lugar, X, Nicky Jam. Nada más velos todos con, le voy a decir al Pierras que ya prediquemos así porque esa es la onda hoy. Solo deja que yo te agarre, baby, besos en el cuello para calmar la sed de mis manos en tu caderas, empezar como es, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Y allí está la respuesta para cuando tenemos estos pensamientos o preguntas. Ay, Ángel, es que no entiendo por qué mi hija o mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pues sí, porque su doctrina la escuchan de estos tipos. Es que no sé por qué a mi hija le gusta andar con puros patanes. Ahí está la respuesta. Porque es lo que más escuchan todo el santo día. ¿Qué es lo que hay en nuestra cabeza, en nuestro corazón, iglesia? ¿De qué nos llenamos? Ahora, no los vamos a satanizar, ¿verdad? El mismo pecador es Nicky Jam como yo. La diferencia es que él tiene millones de dólares, ¿verdad? Y yo estoy bien jodido, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, hoy en día esto es lo que están escuchando nuestros hijos. Y nosotros tampoco cantábamos mal las rancheras, ¿eh? También escuchábamos un montón de cosas que, seamos honestos, nos influenciaron muchas cosas para mal. Yo llamo con todo respeto, mi suegro es amante de los Beatles, pero yo si hay una banda que detesta mi alma son los Beatles. ¿Y sabes por qué? Porque son la mayor influencia en la historia de la humanidad de la famosísima generación X. ¿Sabes quiénes son la generación X? Los que no hicieron nada. Pero se sentían tan rebeldes, tan acá, tan chidos, tan esto, tan el otro, ¿no? Y a veces es una tristeza ver generaciones perdidas por la influencia de estos tipos. Hay una banda, los que cantan The Wall, ¿se acuerdan cómo se llaman? Pink Floyd. Roger Waters, que es uno de los integrantes de la banda, un hombre que no conoce a Cristo, él tenía este entendimiento de la música y él decía, cuando nosotros tocamos realmente estamos ministrando el alma de aquellos que nos escuchan. Lo puedes buscar, lo puedes googlear, ¿eh? La palabra ministrar es servir. O sea, él sabía que a través de su música estaba sirviendo. ¿Para qué propósitos? ¿Con qué propósitos servimos? Ahora, si la doctrina de nuestros hijos o de la mayoría de las personas, pues la encuentran en los 40 principales, ¿verdad? Digo, ya ni sé si existe MTV, ustedes saben, yo crecí en la época de MTV. Eso es lo que más están escuchando nuestros hijos. Ahora, lo más increíble de todo esto es que aún nosotros como creyentes somos influenciados por esto. Mis hijos escucharon una sola vez, La Bicicleta de Shakira y de Carlos Vives. La verdad, la canción está bien bonita. No porque la esté justificando a mis hijos, la canción está bonita, no dice nada feo. Pero una sola vez la escucharon. Cada vez que yo me subo al coche o que voy con mi hermano y mi cuñado, ¿qué canción creen que piden mis hijos? La Bicicleta.
Digo, mis hijos son como los experimentos que yo hago de mis prédicas, ¿no? O sea, yo digo, es increíble que tan pequeñitos puedan ser tan rápidamente influenciados por algo. Vamos, se va a quedar la próxima enseñanza, pero vamos a ver 23 actitudes del ser humano y hoy solamente vamos a ver 10 rápido, solo voy a explicártelas. Número 1, injusticia. Significa pecado o hecho injusto, algo no correcto. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en Romanos 1:29? Fornicación, inmoralidad sexual, prostitución, comercializar el acto sexual o adulterio. Esto quiere decir que entregamos nuestro cuerpo que le pertenece a Dios, a nuestro cónyuge y a otras personas o cosas. Porque hay gente que no se conforma. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Y todavía el ser humano creó más maneras de cometer pecados. O sea, no se conformó con lo que ya había, sino que fueron desarrollando más. Y todavía seguimos desarrollando más, ¿eh? Mujeres teniendo relaciones con caballos. Hay una película, no la veas, yo tuve que verla hace muchos años, se llama El Gusano. Es una película de arte y es una depravación total. Pero si tú tan solo ves la portada de la película, te darás cuenta de qué trata. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y eso es lo que se le ocurre al ser humano. Ahora, ¿estás de acuerdo que lo que se nos ocurre no es nada a comparación de lo que logramos hacer? Porque todo comienza en un pensamiento, pero siempre tu peor pensamiento, siempre hay uno que tiene peor que el tuyo. Perversidad, depravación. Número 4, avaricia, ambición fraudulenta o codicia. Maldad, sentimientos detestables u odio. Luego, ¿qué dice ahí? Llenos de envidia. Y la palabra llenos de envidia se traduce como continuamente comprometidos a hacer algo. Envidia es mala voluntad, querer que le vaya mal a alguien, ¿no? Y nosotros podemos decir, yo no soy envidioso. Ahí sí no, Ángel. O sea, eso sí no tengo, no soy envidioso, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces le decimos a las personas, que Dios te bendiga, ¿no? Utilizamos esta frase, que Dios te bendiga. Pero muchas veces tenemos esta actitud, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. O sea, sí, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Bueno, a lo mejor dices, bueno, yo no. Pero mira, hay un lugar donde está lleno de dos cosas: de soberbia y de envidias. Te voy a decir, y no es la iglesia. Te voy a decir dónde es: el gimnasio. Ese es un lugar donde está lleno de gente soberbia. Yo me acuerdo un día que fui con unos amigos pastores, estábamos en el gym. Un amigo llevaba 2 días, y empezó en el espejo. Mi amigo pastor y yo decíamos, este cuate, ¿qué onda, no? Ahí va, ¿no? Ahí va jalando. Y nosotros decíamos, ¿qué onda con, no? Porque muchas veces, ¿verdad? Si vamos a algún lugar, digo, yo he estado en algunos gimnasios, ahorita ya no, ¿verdad? Estoy en mi año sabático, bueno, llevo 10 años sabático. Pero bueno, algunas ocasiones, ¿verdad? Yo iba y escuchaba algunos comentarios de las mujeres que estaban ahí. Siempre es una güera. O sea,